Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Camilo Soto, les doy la bienvenida a mi canal Matecans. En esta ocasión vamos a continuar con el ejercicio 22 de la aritmética de Baldor. Para esta ocasión vamos a continuar con los numerales 12 y 13. Nos dice el numeral 12. Carlos dice a un amigo, yo soy mayor que tú eres mayor que Enrique, Pedro y Juan son jimaguas, Sofía es más joven que Juan y Pedro es más joven que Enrique. ¿Cuál es el mayor? Aquí nos dicen que Carlos, pero vamos a hacer el razonamiento de cómo llegaron a la respuesta de Carlos. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a relacionar cada persona con una inicial. Entonces tenemos acá que Carlos va a ser igual a C, Pedro igual a P, Sofía igual a S, Enrique igual a E, Juan igual a J y tú o yo igual a X. Listo, entonces teniendo en cuenta estas abreviaturas, vamos a mirar las relaciones que nos dan acá. Entonces nos dicen que inicialmente Carlos es mayor a esa persona, al tú o bueno. Entonces Carlos es mayor a X. Y dice que tú eres mayor que Enrique, entonces X va a ser mayor a Enrique, que es E. Ahora nos dicen que Pedro y Juan son jimaguas. Jimaguas es una palabra que de otro continente distinto a América, que quiere decir que son gemelos o mellizos, que quiere decir que tienen la misma edad, o sea, porque nacieron en el mismo año. Entonces, digamos que mirándolo en este problema, la palabra jimaguas la podemos relacionar con igualdad, ya que Pedro y Juan tienen la misma edad. Entonces, Pedro es igual a Juan. Ahora nos dice que Sofía es más joven que Juan, es decir, que Sofía obviamente es menor que Juan, al ser más joven. Y Pedro es más joven que Enrique, entonces Pedro tiene que ser menor a Enrique. Listo. Entonces, ahora mirando todo esto, entonces vamos a relacionar las desigualdades C mayor a X y X es mayor a E. De estas dos desigualdades podemos sacar una transitividad, ya que si tenemos que C es mayor a X, pero a su vez X es mayor a E, entonces tenemos que por transitividad C es mayor a E. Tenemos esta primera transitividad. Es decir, que si Carlos es mayor a esa persona que la llaman tú y ese tú es mayor a un Enrique, entonces Carlos tiene que ser mayor a Enrique. Entonces digamos que ya demostramos que Carlos es mayor a X y a Enrique. Entonces digamos que tenemos acá como inicial que Carlos es mayor a X y es mayor a Enrique. Entonces tendríamos que demostrar que Carlos es mayor a Pedro, Sofía y Juan para confirmar que la respuesta que nos dan acá es correcta. Listo. Ya tenemos esta primera relación. Ahora hacemos lo de Sofía y Juan y Pedro. Entonces tenemos acá como otra relación que Sofía es más joven que Juan, nos está diciendo el problema. Dice que Sofía es más joven que Juan, pero recordemos que Pedro y Juan son jimaguas, quiere decir que tienen la misma edad. Entonces de Sofía menor a Juan, deducimos que Sofía es menor que Pedro por ser Juan igual a Pedro, o sea, por Juan tener la misma edad que Pedro, entonces obtenemos que Sofía es menor que Juan y Pedro a la vez. Ahora, si Sofía es menor a Juan y Sofía es menor a Pedro, listo. Entonces ahora también nos están diciendo el problema que Pedro es más joven que Enrique. Entonces tenemos que Pedro es más joven que Enrique. Entonces tenemos que Sofía es más joven que Juan. Pero pues al ser más joven que Juan va a ser más joven que Pedro porque Pedro y Juan tienen la misma edad. Listo. Pero a su vez Pedro es más joven que Enrique. Entonces por transitividad tenemos que Sofía es más joven que Enrique. Listo. Ahora traemos otra desigualdad que es esta de acá. Listo. Ya obteniendo esta segunda transitividad, ahora podemos hacer lo siguiente. Este, como tenemos que S es menor a E, o sea, este S menor a E lo obtuvimos de S menor a P y P menor a E. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que S menor a E lo vamos a invertir. Es decir, como queremos ver la relación de cuál es el mayor de todos, entonces vamos a transformar esta desigualdad en mayor. Y al invertir los miembros de la desigualdad, cambia el sentido de la desigualdad. Entonces, S menor a E implica que E es mayor a S. Pero ya habíamos obtenido inicialmente que Carlos es mayor que Enrique en esta transitividad. Entonces, uniendo esta transitividad Carlos mayor que Enrique con E mayor a S, que implica la segunda transitividad S menor a E, obtenemos que si Carlos es mayor a Enrique, pero a su vez Enrique es mayor a Sofía, entonces Carlos tiene que ser mayor a Sofía. Es decir, que ya probamos que Carlos es mayor a X y mayor a Enrique, pero también ya demostramos que Carlos es mayor a Sofía. Entonces nos falta es probar que Carlos es mayor a Pedro. Si probamos que Carlos es mayor a Pedro, pues ya es mayor que Juan, porque recordemos que estos dos tienen la misma edad. Listo, para probar que Carlos es mayor a Pedro, pues lo podemos hacer de la siguiente manera. El problema nos está diciendo que Pedro es más joven que Enrique. Entonces, al Pedro ser más joven que Enrique, pues Pedro va a ser menor que Enrique.
Es decir, que Enrique pues va a ser mayor que Pedro. Pero ya demostramos que Carlos es mayor a Enrique. Entonces digamos que tenemos que si Carlos es mayor a Enrique, pero a su vez Enrique es mayor a Pedro, si Carlos es mayor a Enrique y Enrique a su vez es mayor que Pedro, pues por transitividad tenemos que Carlos es mayor a Pedro. Y listo, ya también demostramos que Carlos es mayor a Pedro. Y por lo tanto también va a ser mayor que Juan porque Pedro y Juan tienen la misma edad. Y entonces así deducimos que Carlos es el mayor de todos. Y podemos llegar a la relación, uniendo todas las relaciones, podemos obtener lo siguiente. Carlos es mayor a esa persona que le llaman tú, o sea, X, pero a su vez están diciendo que tú eres mayor que Enrique, entonces X es mayor a Enrique, que a su vez Enrique es mayor a Pedro, porque está diciendo que Pedro es más joven que Enrique, el problema lo está diciendo, pero Pedro es igual a Juan. Bueno, aquí puse una I, pero en realidad es una J, entonces aquí fue un error de edición, J. Y a su vez Juan es mayor que Sofía, porque nos está diciendo que Sofía es más joven que Juan. Listo. Y pues si tenemos que C es mayor a X, que a su vez es mayor a E, que a su vez es mayor a P, igual a J y a su vez es mayor a S, entonces por transitividad concluimos que Carlos es el mayor de todos ellos. Y entonces obtenemos que Carlos es mayor a Sofía, que es mayor a Juan, que es mayor a Pedro y así sucesivamente. Y entonces así concluimos con el numeral 12. Bueno, ya para finalizar, vamos a hacer el numeral 13 que nos dice, Pedro es más alto que Juan, Carlos más bajo que Enrique, Carlos más alto que Roberto y Enrique más bajo que Juan. ¿Quién es el más alto? Bueno, entonces lo que primero debemos hacer es, bueno, lo que vamos a hacer es sustituir cada nombre por su inicial, o sea, Pedro por P, Roberto por R, Enrique por E y así sucesivamente. Y vamos a obtener lo siguiente. Pues que Pedro es P, Juan J, Carlos C, Enrique E y Roberto R. Y vamos a obtener las desigualdades que tenemos acá, que las deducimos pues obviamente del ejercicio. Listo, una vez obtenido eso, entonces vamos a empezar a usar estas desigualdades para llegar a la conclusión de cuál es el más alto. Entonces podemos usar la que es P mayor a J y menor a J. Usamos estas dos desigualdades, pero en esta cambiamos el sentido de la desigualdad para mayor, ya que nos interesa saber cuál es el más alto, entonces cuál es el más mayor, o sea, el mayor. Entonces de aquí obtenemos la primera transitividad, que nos dice que si P es mayor a J, pero a su vez J es mayor a E, esta J mayor a E la deducimos de E menor a J, ya que cambiamos los miembros de la desigualdad, por lo cual cambia el sentido de la desigualdad. Es decir, E menor a J implica J mayor a E. Entonces, si P es mayor a J, pero a su vez J es mayor a E, pues obtenemos que P es mayor a E. Es decir, que si Pedro es más alto que Juan y Juan es más alto que Enrique, pues Pedro es más alto que Enrique. Entonces ya probamos que Pedro es más alto que Juan y más alto que Enrique. Ya nos faltaría probar que Pedro es más alto que Carlos y más alto que Roberto, pues para concluir con la respuesta que nos da el libro. Listo. Entonces, ahora vamos a usar las siguientes desigualdades. Entonces, eh, partimos de esta que fue la que con la que concluimos y usamos esta acá, la de C menor a E. Es decir, de aquí obtenemos otra segunda transitividad, que es que si P es mayor a E, o sea, si Pedro es más alto que Enrique, pero a su vez Enrique es más alto que Carlos, ya que nos está diciendo que Carlos es más bajo que Enrique. Entonces, al invertir los miembros de la desigualdad, cambia el sentido de la desigualdad. Es decir, que si C es menor a E, pues obtenemos que E es mayor a C. Y si Pedro es más alto que Enrique, pero a su vez Enrique es más alto que Carlos, pues por transitividad Pedro es más alto que Carlos. Es decir, que ya probamos que que Pedro es más alto que Carlos, pero ya hemos probado que es más alto que Juan y que Enrique. Entonces ya solo nos falta por probar que Pedro es más alto que Roberto. Para la tercera transitividad partimos de esta que fue con la que terminamos, que es que Pedro es mayor a Carlos o más alto que Carlos. Entonces, si Pedro es más alto que Carlos y Carlos es más alto que Roberto, porque nos lo da el problema, entonces usamos esta última y esta es con la que terminamos. Pedro es más alto que Carlos y a su vez Carlos es más alto que Roberto, entonces por transitividad Pedro es más alto que Roberto. Y es decir que hemos probado que Pedro también es más alto que Roberto. Y como es más alto que todos, pues ya hemos probado que Pedro es el más alto que todos. Y así hemos concluido con la respuesta que nos pregunta quién es el más alto, pues Pedro. Y así concluimos con el numeral 13. Ya para que ustedes practiquen, vamos a dejar el numeral 14 para que ustedes lo desarrollen. El numeral 14 dice, en un examen Rosa obtuvo menos puntos que María,
Laura menos que Edelmira, Noemí igual que Sara, Rosa más que Carmelina, Laura igual que María y Noemí más que Edelmira. ¿Quién obtuvo más puntos de todas y quién menos? Ese lo dejamos para que ustedes practiquen. Pues aquí está la respuesta, pero pues la idea es que hagan el procedimiento para ver por qué la respuesta es la que dan acá. Y si necesitan que pronto tienen alguna duda sobre este numeral y quiere que lo desarrollemos, pueden dejar una sugerencia en la bandeja de comentarios. Pero ya por parte nuestra concluimos con este ejercicio 22 de la aritmética Baldor. Ya para el siguiente video vamos a empezar a desarrollar el tema de la suma y ya empezamos a desarrollar todo lo que son el ejercicio 23 de la aritmética Baldor, donde se ve todo lo que son problemas de suma, propiedades, etcétera. Bueno, espero que este video les haya sido de una utilidad y si así quieren apoyarme pueden compartir este contenido a otras personas para así difundir el conocimiento. También los invito a suscribirse a mi canal y no siendo más, les deseo un excelente día y hasta un próximo video.